Hola, buenas tardes. Hoy en la segunda entrega de qué hablamos cuando eh, vamos a tratar el tema de pensar. ¿Qué es pensar en filosofía? Y esto siempre ha sido algo muy debatido en muchas esferas, porque bueno, se plantea entonces, y es que el pensar es un privilegio de los filósofos de la filosofía cuando en la vida cotidiana todos pensamos, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a ir de vacaciones, qué estudiar, piensa el médico, el arquitecto, el abogado, el ama de casa, qué hacer, demás, todos pensamos. Entonces, ¿por qué el pensar debe de ser un privilegio de los filósofos? Decimos, bueno, la verdad es que el pensar filosófico es un pensar diferente al pensar cotidiano. Ustedes dirán, bueno, es diferente y ¿por qué diferente? A ver, listo. Vamos a precisamente a abordar este tema. Y es, siempre cuando decimos qué es pensar, los que se han acercado a la filosofía van a tener como referencia el libro de Heidegger, Martin Heidegger, con qué es pensar. Y en esta serie de conferencias, Heidegger nos va a remitir precisamente al origen de la filosofía, a los orígenes de la filosofía con Parménides. Siglo V antes de Cristo, Parménides se ha hecho exactamente la misma pregunta: ¿qué es pensar? Y responde que el pensar y el ser son lo mismo. Decimos, wow, ¿cómo así? Entonces, en cuanto que pienso soy, y precisamente esta modulación, en cuanto que pienso soy, nos va a remitir a otro filósofo, pero ya de la modernidad, a René Descartes con su cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Pero no, 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 no. Vamos muy rápido y realmente van en caminos totalmente diferentes Descartes y Parménides, porque Descartes, cuando plantea el término pensar o pienso, está pensando en toda actividad mental consciente, como sentir, imaginar, reflexionar, concebir, recordar, todo esto es equivalente en Descartes a pensar. Y en cuanto que si es consciente de que estoy teniendo una idea, de que estoy reflexionando de algo, entonces, por lo tanto, entonces, pues, si yo soy el que la tiene, pues yo existo. Esa es más o menos la reflexión de Descartes. Pero si ustedes se fijan, ya se ha alejado del ser. El problema de Descartes no es el ser. El problema de Descartes es otra cosa que vamos a ver después, pero no es el ser. Así que pensar es equivalente a ser, en Parménides es otra cosa. ¿Qué es entonces pensar? ¿Qué es el ser en Parménides? Y tenemos que irnos a los griegos, la filosofía griega. Pensemos en el logos. Y el logos se va a convertir en ese término que es muchas cosas, como discurso, como palabra, como pensamiento, como fuerza organizadora. A mí me gusta plantearlo como un gran formato, algo que es capaz de organizar el contenido para poder leerlo, para poder acceder a él. Pensemos, por ejemplo, en los libros virtuales, me parece un ejemplo bastante acertado. Y entonces encontramos que hay varios formatos de libros virtuales, es decir, está el PDF, está el MOBI, está el EPUB, y creo que hay muchos otros, pero bueno, se me viene a la memoria ahora estos tres. Resulta que si usted en su dispositivo tiene el lector PDF, pero encuentra un libro en MOBI y lo baja, lo descarga a su dispositivo no lo va a leer, va a poner una página en blanco y dice, no, no se puede leer. O si lo descarga en EPUB, lo mismo va a pasar, ¿ya? Porque el formato de PDF no puede leer otros formatos, básicamente. Entonces, de hecho, eso es lo que va a ser el pensamiento filosófico. Es un pensamiento estructural, estructurante, que permite formatear el mundo, es decir, organizarlo, darle sentido
sentido a los diferentes elementos contenidos para poder acceder a ellos y poder hacerlos nuestros, poder hacerlos parte de nuestro mundo. ¿Ya? Entonces, desde esta perspectiva, el pensamiento filosófico es un pensamiento formateador, formateador que nos permite dar sentido. Ahora bien, entonces volvemos al ser. Cuando decimos pensamiento igual ser, decimos, claro, el pensamiento al pensar el ser, es decir, al organizar el mundo, ¿ya? Empezamos a hacer nuestro los diferentes contenidos que existen. Es algo así como cuando encontramos una piedra, un animal extraño y decimos, ¿qué es eso? Parece tal cosa, pero no lo es. Cuando empezamos a darle un nombre, a asignarle ciertas características, lo hacemos nuestro y entonces hace parte de nuestro mundo. De hecho, eso es lo que hace el pensamiento filosófico. Es un pensamiento que que posibilita el ser de nuestro mundo. Sin él, el mundo sería algo extraño, algo caótico. Por eso la referencia al logos griego. Y ese logos griego es lo más parecido al pensamiento filosófico ahora. Un pensamiento que organiza. Ahora bien, no hay simplemente una sola organización y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Digamos que ahora en pleno siglo XXI tenemos un mundo, pero un mundo que dista mucho del mundo de Parménides, del mundo de Platón, de Aristóteles, de San Agustín, de Descartes, de Kant, de Hegel, incluso dista mucho del mundo de Heidegger. Entonces, todos estos filósofos han construido diferentes formatos y han deconstruido en cierta forma los formatos anteriores, ¿ya? De concepción de mundo, porque la filosofía en cierta forma nos permite concebir el mundo de cierta forma, pero también nos transgredimos esos mundos. Digamos que los mundos se solidifican y empiezan a encarcelarnos un poco y entonces necesitamos ir más allá. Pero ¿por qué necesitamos ir más allá? Precisamente porque el pensar es un pensar libre, un pensar que siempre nos va a decir es posible que sea de otra forma. Y entonces empezamos a descorrer los velos, ¿ya? No y ese velo le va a encontrar un sentido distinto al mundo. Entonces, pensar es dotar de sentido al mundo y ese dotar de sentido al mundo es dotarlo de ser al mundo. Pero el ser y el pensamiento, que son lo mismo, no es que el pensamiento esté acá y el ser está allá. No, precisamente yo, en cuanto que tengo ser, soy capaz de dotar de sentido por medio del pensamiento a el mundo que está allá. Y en cuanto que lo doto de sentido, puedo proyectar mi propio ser en el mundo externo. Un mundo externo, obviamente, fenoménicamente hablando, es decir, exterior a mis sentidos. Básicamente en eso consiste el pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico entonces es un pensamiento que estructura mundo, ¿ya? Que hace posible que el mundo siempre sea un poco más amplio, que el mundo sea distinto, ¿ya? El pensamiento filosófico es un pensamiento creador de mundo y es equivalente al pensamiento, equivalente al pensamiento el pensamiento es equivalente al ser en cuanto que el pensamiento es la expresión de nuestro ser. Bueno, espero que este tema algo complejo, puntilludo, haya sido un poco ameno a los oídos de ustedes. Espero que haya sido claro por el momento. Felicidades, buena tarde.